hora me da mucho gusto saludar al senador de la República, Alejandro Encinas. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenos días. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, senador, bueno, pues platíquenos sobre su postura, sobre esta ley que tiene que ver con el derecho de réplica en medios de comunicación. ¿Cuál es la postura de Alejandro Encinas? Bueno, yo creo que es una ley que restringe un derecho humano de los ciudadanos para poder intervenir en caso de que algún medio de comunicación difunda de manera dolosa información que dañe su honorabilidad o invada su privacidad o intimidad de las personas, porque es una minuta que vino de la Cámara de Diputados que se legisló antes de que hiciéramos varios cambios, entre otros la modificación al artículo 6 constitucional en materia de el derecho de las audiencias, que es un derecho totalmente concatenado al derecho de réplica, y que incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones acaba de emitir sus lineamientos. Y al mismo tiempo, posteriormente a esta aprobación del proyecto de ley en los diputados, se reformó también la ley de instituciones y procedimientos electorales, en donde la réplica de carácter electoral se separó del derecho civil, justamente para evitar que hubiera algún tipo de abuso en el uso de los medios de comunicación, como lo vimos en la utilización del Partido Verde en la pasada campaña, sí, o que permitiera generar guerras sucias sin que pudieran defenderse los partidos, los candidatos independientes, los precandidatos o los candidatos de los partidos registrados. Y además creo que burocratiza mucho todo el proceso, ya que se tienen que llenar formularios, se amplían los plazos de respuesta del medio de comunicación, los plazos para la impugnación ante la autoridad correspondiente para exigir el derecho, e incluso se viene generando una especie de mercado de la réplica, porque ahora, en caso de que exista una iniciación pagada, donde haya una acusación difamatoria de alguna persona o de alguna empresa, de algún particular en general, pues el mismo tendrá que pagar la inserción en el mismo medio, cuando no hay y no se establece ningún mecanismo para que en caso de que se acredite que efectivamente fue información dolosa, pues no, pues el medio tenga una cláusula en el contrato de la publicidad, en donde quien haya contratado el espacio para difundir esta mala información, pues sea sancionado y el propio particular retribuya el pago al medio de la réplica que haga la persona afectada. Creo muchas limitaciones y creo que pues lamentablemente pues el PRI decidió sacar junto con el PAN, o la mayoría del PAN, hay que ser honestos, no fueron todos los senadores del PAN quienes votaron a favor, pues la verdad es que van a imponerla bajo el argumento de que es mejor tener una mala ley que no tenerla, pero yo creo que la ley de imprenta de Venustiano Carranza, en términos de plazos y derechos de los ciudadanos, era mucho más avanzada respecto a la prensa escrita en aquellos años del siglo pasado, que lo que hoy tenemos en la legislación de derecho de réplica en el país. Sí, porque pues como este medio que simplemente si alguien solicita ese derecho de réplica se le da de manera inmediata sin mayor trámite, simple y sencillamente pues se le abre el espacio, se le abre el mismo tiempo de espacio para que pueda argumentar lo que periodo a su interés convenga, ¿no? Sí, porque incluso desde las propias definiciones hay mucha confusión, porque no se considera información periodística todo lo que se refiere a la opinión editorial, por ejemplo, y la editorialización de muchas de las notas, particularmente en los medios electrónicos, en la televisión, pues es justamente el espacio donde se hace pues un conjunto de campañas hasta de linchamiento. Los medios de comunicación han logrado tener tal nivel de poder que pueden destruir, no digamos a un político. Hemos visto cómo en las guerras entre las empresas, en las disputas económicas, pues se dan este tipo de campañas en donde se utilizan para demeritar al competidor o para desacreditar a otro empresario con el cual quisiera competir con los propios medios de comunicación. Hay que recordar el caso de Isaac Saba y su confrontación con Televisa, como de la noche a la mañana Isaac Saba se convirtió en el gran monopolista de la industria farmacéutica, que lo era, eso hay que decirlo, pero que durante años se solapó, pero en el momento que quiso competir en materia de medios de comunicación y particularmente en la televisión, se vino toda esta andanada de campañas sin que hubiera la posibilidad de que un particular se defendiera frente a un concesionario público, que es lo que se debe entender. Los medios de comunicación gozan de concesiones de carácter público, no son dueños absolutamente de nada.
el espacio aéreo, el espacio de las radiocomunicaciones, propiedad de la nación, se otorga en concesión y como quedó definido en la ley, pues todo lo que este tipo de concesiones son de interés público y por lo tanto deben sujetarse a toda la regulación y reglamentación para que no se demeriten los derechos de los ciudadanos. Senador, ¿se va a implementar alguna estrategia para darle para atrás a esta ley? Pues yo creo que va a haber muchas impugnaciones y va a haber controversias. Las primeras controversias que se van a presentar va a ser en materia electoral, porque ya se había sentado jurisprudencia en materia electoral en cuanto a lo que era la réplica electoral. Sí. Hay que recordar que en el 13º transitorio de la reforma política se estableció un procedimiento para que fuera a través del proceso especial sancionador como se ejerciera el derecho de réplica. Ya hubo precedentes. Ahora llevarlo a los juzgados civiles pues va a implicar, primero, darle al concesionario hasta 5 días para dar respuesta a la solicitud de la gente que se sienta afectada. Y posteriormente, si hay negativa, pues iniciar todo un proceso de impugnación que podría llevar semanas o meses, con lo cual pues puede generarse una campaña de descrédito a un candidato independiente o a un candidato de un partido político, una guerra sucia, y se podrá sancionar una vez que termine el proceso electoral. Yo creo que son de los asuntos que van a hacer agua el próximo año, más con tantas elecciones, si mal no recuerdo, 2 elecciones tenemos el próximo año, donde va a haber sin duda más mucho conflicto, mucho litigio en esta materia, y también lo veremos pues, a lo largo del tiempo, no solamente en los asuntos vinculados con la política, sino también con esos negocios y pues los conflictos y disputas que existen entre los grupos económicos. Senador, ¿usted cree que se requería una ley de este tipo? Porque pues funcionaba de manera prácticamente automática esa posibilidad de derecho de réplica. Yo creo que sí es importante establecer una reglamentación para evitar cualquier discrecionalidad de los concesionarios o de la propia autoridad. Sí. Y debe establecerse un mecanismo expedito, sin burocracia, sin llevarlo al ámbito de lo jurisdiccional, porque se va a judicializar todo este proceso, pero tuvo que haber sido una ley sumamente sencilla, ágil, y que además contemplara el derecho de las audiencias, porque son derechos totalmente concatenados. ¿Y esta ley es nada más para medios electrónicos o también para impresos? Eso es para todos los medios electrónicos, medios impresos, todo lo que son medios de comunicación. Entonces el ciudadano va a tener que pues, hacer un trámite burocrático para poder tener derecho a réplica a partir de que esta ley sea publicada y puesta en marcha. Sí, porque ahora la carga de la prueba queda en manos del afectado. ¿Qué significa eso? Que el ciudadano tendrá que acreditar que efectivamente se difundió información dolosa que causaron daños a su persona y, por ejemplo, si no tiene el video del programa de televisión donde se hizo el comentario o el audio o la grabación de un programa de radio, pues evidentemente pues va a tener que solicitarlo al propio concesionario, lo negará o tendrá una táctica dilatoria y con eso empezará a limitarse y conculcarse el ejercicio de este derecho. O sea, yo el ofendido... Buenos días, senador, le saluda Gabriela. Sí, buenos días, Gabriela. Sí, ¿cómo estás, Gabriela? O sea, yo el ofendido tengo que demostrar que realmente me ofendió y llevar a cabo todo un proceso para entonces yo tener derecho a la réplica, siendo yo la ofendida. Sí, ¿no? Y la verdad es que se dejan en indefensión al ciudadano. ¿Cuántas notas no salen diciendo que fuentes fidedignas acreditan? Mira, como me sucedió a mí el pasado 5 de septiembre con este señor García Sordo. Decía que tenía información del Centro de Investigación en Seguridad Nacional, el CISEN, donde Alejandro Encina, su hijo, Epigmenio Ibarra y otros, estábamos haciendo acciones para desestabilizar la ciudad y el país en el mes de septiembre. Bueno, ya estamos a 20 y tantos de septiembre y no solamente no ha habido ninguna desestabilización, sino que es absolutamente falso. Yo hablé con el director del CISEN personalmente para preguntarle y él mismo lo negó. Y se difunde información con una facilidad e irresponsabilidad, falta de ética y profesionalismo de manera tremenda, y hay una situación de indefensión. De modo tal de que yo creo que sí habrá la posibilidad de impugnar muchas de los contenidos de esta ley y seguramente habrá reformas muy pronto porque en la práctica los hechos la van a demoler. Senador, esto es muy aparte de la posibilidad de presentar denuncias o demandas por difamación, ¿verdad?
Sí, eso es por separado. Sí. Hay todo el proceso civil en materia de difamación, daño moral, etcétera, de muchas legislaciones, aunque en algunas leyes, como en el Distrito Federal, se eliminó el delito de difamación, justamente en la lógica de fortalecer la libertad de expresión, pero pues lamentablemente la libertad de expresión ahora también tiene que corresponderse con el derecho de los ciudadanos a la réplica, ya que la información que se difunda sea fidedigna, apegada a la verdad y que no de manera dolosa dañe a las personas. Pues en fin, es un tema que ahí está, que Muy polémico. sí generará, como dice, pues muchas impugnaciones, va a haber muchos afectados que no se sientan muy a gusto ya cuando esto esté en práctica, ¿no? Entre más empantano el procedimiento, pues entonces más la gente se va a callar. Exacto, y yo creo que aquí al contrario, hay que exigir que los derechos humanos que nos otorga la Constitución, porque el derecho de réplica está considerado un derecho humano de todas las personas, y esos derechos los gozamos, no los tenemos que demandar, nada más tenemos que contar con los instrumentos para ejercerlos con plena libertad. Muy bien, pero pues difícil situación también en el hecho de que ahorita como va esta ley, pues es la mayoría la que la está aprobando a partir de estas impugnaciones y de estas reformas que se puedan hacer, pues largo camino todavía queda, senador. Todavía queda mucho camino por recorrer, Gabriela. Senador, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada y estaremos muy pendientes de cuál es el rumbo que toma esto, porque incluso ya se manifestaron en contra, ¿no? De esto algunos, está Javier Corral, está usted entre otros, ¿no? Y muchas organizaciones de la sociedad civil, la MEDI, los propios defensores de las audiencias de los medios públicos se manifestaron en contra de la ley. Y yo creo que fueron voces que lamentablemente la mayoría se negó a escuchar. Entonces, ¿todavía se puede hacer algo, senador? Y yo creo que va el debate al pleno, pero yo veo ya una mayoría conformada con el PRI, el Verde y el PAN, pues toda la telebancada, por supuesto, está detrás de esto, pues beneficia particularmente a las televisoras. Lo veo difícil, pero vamos a dar la pelea jurídica y la batalla política con las organizaciones de la sociedad civil, porque este no es un asunto de los políticos, es un asunto de los ciudadanos, pues es un derecho del ciudadano, claro, y hay que hacerlo valer. Bien, senador, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias. Al contrario, Alejandro y Gabriela, muy buenos días. Muy buenos días. Es el senador de la República, Alejandro Encinas. Él es ya senador independiente, anteriormente pertenecía al PRD, pero se declaró senador independiente con todos estos cambios que se dieron al interior de ese partido. Él también ya está fuera del PRD y tiene esta postura con respecto a esta ley.